Damos gracias al Eterno por este día maravilloso, al Abacadosh, por darnos la oportunidad de compartir estos conocimientos que solamente el Eterno nos da y de ampliarlo a través de los estudios. Mi nombre es Luis Bejarano y estamos dando inicio a una serie de, de aplicaciones dentro de un tema central que lo hemos denominado los métodos de interpretación y las dimensiones, como son los cuatro métodos y las cuatro dimensiones. En un estudio anterior habíamos hecho una introducción y hoy vamos a hacerlo con más resumen para continuar con el tema central, que es el tema de la aplicación de las dimensiones en diferentes áreas de lo que tiene que ver con la interpretación bíblica, la interpretación que tiene que ver con las profecías en sus campos aplicativos dentro de los métodos y dentro de las dimensiones. Muy bien. Existen diferentes escuelas, mencionábamos que hay diferentes escuelas de interpretación, escuelas de enseñanza teológica, y hoy día tenemos muchísimas escuelas a nivel mundial. También hay diferentes movimientos dentro de esas escuelas que como disidentes han considerado revelaciones nuevas de esas verdades y se han ampliado usando diferentes métodos. Los métodos de interpretación de algunas escuelas lo consideran dentro del número 7, como los 7 métodos, los 4 métodos, que es muy poco se usa, los 22 métodos basados en las 22 letras hebreas, los 40 métodos expresados dentro de un número profético que tiene que ver en la numerología, y así sucesivamente hay diferentes métodos que se explican. Pero en esta temática vamos a expresar lo que la Biblia nos habla acerca de los métodos de interpretación bíblica para no salirnos de foco, no salirnos del alineamiento que realmente el Señor quiere revelar a través de sus escrituras. También aplicamos a esta amplitud lo que es el espíritu de la profecía, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, y el Apocalipsis, capítulo 19, verso 10. Basados en esos versos, nosotros encontramos que el espíritu de la profecía está revelado allí. Dice en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, nos habla acerca de un texto, un versículo que es muy conocido, pero que a veces nosotros necesitamos de pronto darle una aplicación dentro de un contexto. Entonces, los cuatro métodos, para recordar, decimos que existen cuatro métodos y cuatro dimensiones, y que los cuatro métodos, el método principal es que el Mesías, Yahshua Mashiach, que es traducido como Jesucristo en nuestra lengua española, es el personaje central de cualquier texto bíblico y de cualquier interpretación, sea profética o no profética. Aunque toda la escritura es profética, hay profecías de diferentes dimensiones también. Existen como las profecías astronómicas, a profecías de diseño, profecías históricas, existen profecías naturales, existen existen aquellas profecías de, de cumplimiento, es decir, profecías que son de tiempo, y encontramos 7 tipos de profecías que nos expresa la Biblia. Para entender cualquiera de estos 7 niveles proféticos, debemos usar 4 métodos. Y el primero, mencionamos que Yahshua Mashiach, Jesucristo,
es el personaje central de cualquier pasaje bíblico. El segundo método es que la escritura es su propio intérprete. Es decir, que la misma escritura se encarga con la contextualización de pasajes de aclararnos una duda con respecto a una interpretación. El tercer método es que todas las profecías o todos los textos tienen un contexto. Lo que dice que un texto sin contexto es un pretexto y es una mala interpretación. No podemos tomar un texto a solas. Siempre este debe estar acompañado con contextos para tomar una mejor relación y que las profecías son contemporáneas o paralelas, van entre sí, son hermanas con otras profecías, no con todas, pero que sí debemos buscar las hermanas profecías o las profecías que se contextualizan con otras profecías de tiempo o contemporáneas. Y el cuarto método hablábamos que tiene que ver con la simbología, las figuras que nosotros encontramos como tipos en la Biblia, que no son literales, sino que son representativos. Hablábamos de algunos ejemplos como los símbolos, las parábolas, las alegorías, las paradojas, ¿ya? Hay diferentes tipologías que nos traen debido al contexto cultural de aquellos tiempos. El Señor retoma todo ese contexto de figura cultural que se vivió en aquellos tiempos para traerlo a colación y podernos explicar de manera más profunda y con este tipo de tipologías a fin de aclarar todos los contextos proféticos. Por eso es muy importante tener en cuenta el cuarto método, que es aprender a descifrar todas estas tipologías que encontramos en las escrituras. Esos son los cuatro métodos. Hablábamos también acerca de las dimensiones. Existen cuatro dimensiones y que las dimensiones son de aspecto aplicativo y espiritual. Los métodos son métodos de aclaración en cuanto a una interpretación que nos ayuda a llevar a un desarrollo encontrando una verdad más plena basada en principios fundamentales del universo. Las dimensiones nos llevan a un contexto espiritual, que nos llevan de algo natural a lo espiritual, a un desarrollo de una relación íntima con nuestro Redentor, con el Padre Celestial. Las dimensiones también tienen un orden, y las dimensiones van desde lo natural hasta un contexto espiritual aplicativo, espiritual o personal. Decíamos que toda profecía parte de algo natural, se retoma de lo conocido, de lo que nosotros podemos conocer, percibir tangiblemente para llevarnos a un contexto espiritual aplicativo a fin de prepararnos para la eternidad. Entonces, la primera dimensión es lo natural. Lo natural y tiene que ver de que todas las profecías parten de algo natural. Decíamos también que la escritura, según los acuerdos de algunos investigadores en teología, en los dos capítulos del libro de Génesis, los primeros dos capítulos son literales y los últimos dos de Apocalipsis o Revelación también son literales. A partir del inicio del pecado en este mundo, entonces se contextualizó la parte profética, llevando así a colación y como referencia explicativa de que cuando ya no haya pecado, entonces las profecías cesarán y las lenguas que aparecieron a causa del pecado también cesarán. Eso lo dice 1 Corintios 13, dice, porque ya las lenguas cesarán y las profecías también. Pueden leerlo en 1 Corintios 13. Y está hablando de las características del amor.
porque donde hay amor, ya allí está el Señor. Entonces, la verdad está basada en principios, ¿ya? Estos son los 4 métodos y relacionamos al comienzo del tema de hoy como parte introductoria de que aquí se hace referencia a un versículo de Revelación 12:17 o Apocalipsis 12:17, es un texto de una connotación que podríamos usar el segundo método, que es la escritura de su propio intérprete, para dar un ejemplo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Aquí encontramos, por ejemplo, dentro de los métodos para que ayudemos entre todos a desarrollar el tema y me ayuden a buscar qué métodos hay que usar aquí en este solo versículo. Dice que entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, usando los 4 métodos, vamos a analizar aquí cuál es el primer método que encontramos aquí. ¿Cuál es el método número 1? Jesucristo es el personaje central de cualquier pasaje bíblico o de cualquier profecía. ¿Dónde encontramos el primer método? Lo encontramos al final. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios, en este caso es Yahweh, y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí habla del testimonio de Jesucristo y aquí él marca la parte central como el personaje central en el primer método de una interpretación bíblica. El personaje central es Jesucristo, ¿verdad? Pero dice que debemos tener el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a usar el segundo método. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Y esto pues para muchos es muy conocido, saber cuál es el testimonio de Jesucristo. Entonces usamos el segundo método, que es la contextualización o la escritura y su propio intérprete. Vamos al libro aquí en el mismo libro de Revelación, en el capítulo 19 y el verso 10, y entonces la misma escritura nos va a explicar cuál es el testimonio de Jesucristo. Dice el verso 10, yo me postré a sus pies, o sea, Juan, a los pies de quién, a los pies del ángel que le estaba dando la revelación, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Fíjate que hablando, el contexto nos dice y nos trae a colación el testimonio. Ahora, a continuación, nos explica cuál es el testimonio. Adora, dice, adora a Dios, o sea, a Yahweh, en este caso está traducido como Dios, pero realmente en original es Yahweh, porque el testimonio de Jesucristo, aquí aparece el primer método, Jesucristo, el personaje central, es el espíritu de la profecía. Entonces, por eso nosotros debemos en toda interpretación manejar la Lashon HaKodesh, entendiendo que la Lashon es lengua y Kodesh sagrada, o sea, la lengua sagrada, usar la lengua sagrada como base de interpretación en su contextualización, aplicando el espíritu de la profecía. ¿Por qué nosotros hablamos mucho del espíritu de la profecía? Porque aquí la Biblia dice que todos, el verso 17, dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía. Pero el testimonio central de Jesucristo es la Torá. Por eso Jesucristo en la tierra era una Torá o era una ley viviente andante. Él mismo era la ley divina, la constitución del universo. Por eso en Éxodo nos habla
Éxodo 31 nos habla de que en la tabla fue escrito el testimonio de Dios. Deuteronomio 4:13, usando el segundo método de interpretación bíblica, en el libro de Deuteronomio, y ya vamos a abrir pantalla para presentar algunos pasajes, nos dice, hablando del testimonio, o hasta hablando del pacto, o hablando de los 10 mandamientos, dice, y él os anunció su pacto. Así que el testimonio o los 10 mandamientos o la Torá tiene varios sinónimos que se refieren al mismo documento, o sea, a la misma escritura escrita en tabla de piedra. Dice el verso 13, y estoy leyendo Deuteronomio capítulo 4, verso 13, y él os anunció su pacto. No dice los pactos, porque muchos hablan de muchos pactos, pero no solamente en la escritura y en la constitución del universo. Y cuando habla de la constitución del universo, estoy hablando de la constitución que le fue delegada a Luzbel antes de ser Satanás, antes de ser el diablo. Él era el que administraba la constitución del universo, que es el testimonio vivo. Por eso Isaías y Ezequiel dice que subiré, dice Isaías que subiré sobre las alturas de las nubes y me sentaré al lado del Aquilón, o sea, al lado del norte, porque al lado del norte, ya al oriente del norte, está sentada la base del gran tribunal, que nosotros le llamamos lugar santísimo, o así lo denomina la escritura. Entonces allí está sentado y está dirigido por querubines, con un querubín central, que era Luzbel antes de ser Satanás, ¿ya? Pero que hoy está dirigido por el reemplazo de Gabriel. Entonces, esto es fundamental entender este pasaje, y ahora que lo estoy ampliando un poquito, Satanás dice que quería subirse sobre las alturas de los cielos y sentarse al lado del Aquilón, por encima de las nubes, o sea, ser semejante al Altísimo, o sea, tener los mismos derechos. Ya podía modificar la constitución del universo, y por eso fue expulsado de allí, porque eso solamente le corresponde al que lo diseñó, al que lo creó. Entonces dice el verso 13, y él os anunció su pacto. ¿Cuál pacto? El único pacto, la constitución del universo, porque el Señor no puede tener un pacto y después dice, bueno, ahora vamos a hacer otro pacto, o vamos a hacer un nuevo pacto. Por eso la expresión Nuevo Testamento, Testamento está hablando de nuevo pacto. No se puede decir Nuevo Testamento porque no hay nuevos testamentos, hay nuevos acuerdos para que lleguemos a la obediencia del pacto divino original establecido en el monte Sinaí. Es decir, Dios no cambia, ya, Dios no es hombre para cambiar. Y él nos anunció su pacto, el cual mandó poner por obra. ¿Cuál? ¿Cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. O sea que aquí este versículo nos ayuda a entender que el pacto del cual nos está hablando son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son eternos. Ya entre esos está el Shabbat del cuarto mandamiento. Entonces, él os anunció el pacto, el cual los mandó poner por obra. ¿Qué mandó poner por obra? El pacto. ¿Qué es el pacto? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, esta reflexión que tiene que ver con el pacto y los testimonios, no es lo que precisamente nos está hablando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos habla acerca del referente. ¿Cuál referente? El referente, el referente del pacto eterno.
Cuando nosotros llegamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 31 y el verso 24, nos encontramos aquí de pronto un pasaje que nos ayudaría mucho a entender, y estamos usando ¿cuál método? El método de interpretación. ¿Y qué estamos interpretando? ¿Qué es el testimonio? A veces nosotros decimos, hermanos, ¿quién tiene un testimonio para contar? ¿Quién nos trajo un testimonio de hoy? Y entonces traen una experiencia. ¿Será eso un testimonio? Ahora, dice aquí la escritura en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, dice así el verso 24, y precisamente esto está en la escuela sabática de la lección de hoy martes. Dice, y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley, ¿de cuál ley? Resulta que hay varias leyes. Y en esto quiero centrarme algo como a manera introductoria del tema de los métodos, dando ejemplos de cómo se aplican los métodos en una escritura. Si alguien tiene algún aporte profético del espíritu de profecía, pues lo puede hacer. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca de ¿qué? Del pacto. Muy interesante esto. O sea que el arca del pacto era porque el arca tenía un pacto dentro del arca. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahvé, porque no es Jehová, está mal traducido. Esta transliteración o transcripción no es con J, sino es con Y. Debería ser Jehová. Podría más aceptarle. Diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahvé, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti. Ahora, aquí nos encontramos con dos tipos de leyes. La ley de la Torá, que está dentro del arca, que se le llama pacto o testimonios, ya lo vimos en Deuteronomio 4:13, y nos encontramos en que hay una ley que fue escrita en un libro hasta concluirse y fue colocado al lado del arca, o sea, fuera del arca. Es decir, que había unos manuscritos escritos por Moisés cuando subió al monte Sinaí, y allí se le dio, ¿qué se le dio en ese libro? Se le dio se le dio estatutos, decretos, leyes y ordenanzas. Eso era lo que había allí escrito en este libro. ¿Habían qué? Estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Ahora, si nosotros nos preguntamos qué diferencia hay entre un estatuto, un decreto, un mandamiento y una ordenanza, podríamos decir que es lo mismo o que son sinónimos. Pues no son sinónimos. Cada, cada palabra o cada escrito de esto concerniente a una línea de obediencia o violación a un estatuto son diferentes a decirles que es lo mismo. Ahora, en este libro había una serie de decretos, había una serie de leyes y había una serie de ordenanzas y protocolos que se hacían para que cuando se violase un estatuto, entonces había una ley aplicativa a la violación de un estatuto por un decreto establecido bajo unas ordenanzas o un protocolo para que fuese aceptado la promesa de perdón a través de los sacrificios que se hacían en aquel entonces. Ahora, cuando nosotros llegamos a Colosenses 2:22, 2:14, nosotros encontramos aquí un paralelismo. Ahora viene el paralelismo. ¿Qué método vamos a usar ahora? El paralelismo.
o contextualización de texto en un paralelo de algo que está hablando del mismo tema, ya más de 2000 años después, casi 3000 años después, pero en este caso de su escritura estamos hablando de un promedio de más de 1000 años. En el libro de Colosenses, ustedes lo pueden abrir allí, vamos a buscar Colosenses, si alguien lo encontró me puede ayudar. Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Dice, y a vosotros, desde el 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14. Cancelando, algunas traducciones dicen anulando, otras dicen clavando, ¿ya? Otras dice quitando. Este dice cancelando el manuscrito de las ordenanzas. ¿Cuál manuscrito? El que escribió Moisés. Ahora dice cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros. Ahora, ¿cuáles eran las ordenanzas que había contra nosotros? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 31, 24, 25, cuando Moisés mandó Moisés, verso 25, estoy leyendo el Deuteronomio 31, 25. Mandó Moisés, o sea, después del verso 24, que es donde escribe, Moisés escribió en un libro todas estas palabras de la ley hasta concluir de la ley. ¿Pero cuál ley? Dice que mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. No está hablando de la ley del pacto, ni de la ley que estaba dentro del pacto. O sea, la que estaba escrita en las tablas de piedra, es decir, los 10 mandamientos, es decir, el testimonio, es decir, el pacto, es decir, la Torá. Mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo, tomad este libro. ¿Cuál libro? El que dice Colosenses, el manuscrito. Todo eso que escribió Moisés como ceremonias rituales, ya, decretos, leyes, ya, y ordenanzas, no estatutos. Ahora, los estatutos estaban escritos aquí porque era una amplitud de lo que estaba escrito dentro del arca del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Entonces dice, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Qué era lo que había como testigo contra ti? Todo lo que era concerniente a la violación de la ley. Y en esto regresamos a Colosenses y entonces vamos a entender a qué se refiere lo que clavó allí en la cruz, lo que exhibió, lo que quitó. Dice, por tanto, dice el verso 14, cancelando el manuscrito o cancelando el libro de la ley, de las ordenanzas, mire, ¿de las qué? De las ordenanzas, no está hablando de los 10 mandamientos, sino de las ordenanzas que habían contra nosotros, que nos eran contrarias. Allá los colocó en contra de nosotros y eran contrarias porque no está dentro de los principios del universo, sino como un protocolo a la violación de un estatuto, quitándole de medio y clavándole en la cruz, despojando a los principados y despojando a los principados y a las potestades. ¿Cuáles son las potestades? Las potestades de las tinieblas. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie juzgue en comidas, en bebidas, respecto a días de fiesta, luna nueva o sábados ceremoniales. Entonces, si nosotros vamos a ampliar qué diferencia hay entre la Torá, un estatuto, un mandamiento, un decreto y un protocolo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. La Torá
o el testimonio divino, cuando el Señor estableció allí en el Sinaí, en el primer Pentecostés, porque el segundo fue lo hecho de los apóstoles y el tercero es el que viene, de Apocalipsis 18:1, donde la tierra es alumbrada con su gloria, existen tres Pentecostés, o sea, en hebreo tres Shavuot, ¿ya? O sea, Gimel Shavuot, Gimel es tres en hebreo. Entonces, esta aplicativa que tiene que ver con la Torá, que es infalible, que es eterna, es la constitución y es el carácter divino reflejado en sus 10 palabras como testimonio escrito en 2 tablas de piedra, tenía que ser ampliada, o sea, explicada en una manera más entendible, más amplia, cada uno de estos mandamientos de las tablas de piedra. Cuando la escritura amplía este mandamiento y lo aclara para que sea más entendible lo que fue escrito en tablas de piedra, a eso es lo que la escritura le llama estatuto, o sea, la amplitud. Y para eso podemos colocar un ejemplo muy conocido que ustedes, si lo quieren leer, lo leen, pero a manera de conocimiento y de entendimiento de un estatuto, es cuando el Señor en el Sermón del Monte dice, oíste que fue dicho a los hombres, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho a los hombres, no cometerás adulterio. Está hablando aquí de una ley, de un mandamiento, de un estatuto o de un mandamiento divino de la Torá, o de una ordenanza o de un protocolo. ¿De qué está hablando aquí? ¿De cuál de Un esos? mandamiento, ¿De un qué? un mandamiento divino. No. Está hablando de uno de los 10 palabras del decreto, que nosotros le llamamos mandamiento. Si nosotros lo entendemos Sí, como el decálogo. mandamiento, lo que está escrito en las tablas de piedra, sí, correcto, se refiere a un mandamiento, pero a un mandamiento de la Torá. La De la palabra Torá. Torá en hebreo es la ley escrita en tablas de piedra. Ajá, Todo sí. el resto que se escribió en los 5 libros de Moshe o Moisés es una amplitud para entender mejor lo que está escrito en las tablas de piedra. Antes de escribirse en las tablas de piedra, estaban escritas en la mente y en el corazón, como el Señor quiso hacerlo después de su venida y que vino aquí para morir por su pueblo. Ahora, nosotros encontramos aquí que cuando el Señor dice, oíste que fue dicho a los hombres, no cometerás adulterio, ¿de qué mandamiento está hablando? Está hablando de un mandamiento de las tablas de piedra. Y eso es un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Punto. El Señor establece un estatuto aquí. De pronto en la Constitución de Derecho Constitucional lo pueden ver de otra forma, pero en la Constitución del Universo un estatuto es la amplitud o la comprensión mejor o lo que se denomina en hebreo peso profético, o sea, explicarlo más claro, que lo logren entender, eso es un estatuto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo lo voy a explicar mejor a través de un estatuto que es no cometer adulterio. Pero yo digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya ha cometido adulterio. Es decir, que si este estatuto no aparece para ampliar el mandamiento de la Torah o de las tablas de piedra, nosotros coincidimos, podríamos coincidir, o podríamos decir, como decían los hebreos o los judíos, decía que cometer adulterio era el acto físico, ya, de tener intimidad con una mujer. Eso era, ¿eso era qué? No cometer adulterio o quitarle la mujer a otra persona, físicamente. Pero el Señor dijo, el que ya ha hecho esa intención en su mente y lo ha concibido y lo va a actuar, aunque no lo haya cometido físicamente, ya has cometido adulterio. Eso es un estatuto. Ahora, las leyes reglamentan las condiciones para
que eso no se llegue a cabo. O sea, hay una serie de leyes aquí, que fue los que escribió Moisés en el libro que fue escrito al lado del arca del pacto, para que eso no se efectuara, esa serie de leyes, ¿ya? Entonces, esa serie de leyes nos ayudaban a nosotros a entender mejor el cumplimiento de una obediencia mejor, ¿ya? Pero en caso de que alguien violase el mandamiento y cometiese adulterio, sea biológicamente o sea de pensamiento o el estatuto, como fue explicado, ya incurría en una violación a la ley. Y entonces se generaba un decreto. ¿Qué decía el decreto? Y que el decreto no es igual. El decreto sentenciaba a la persona a muerte eterna. Y por tal razón el decreto decía que si esa persona, hombre o mujer, violaba el estatuto, aunque ya estaba explicado, como estaba explicado en el libro de Moisés, entonces el decreto sentenciaba a que tenía que pedir perdón y entonces tenía que ofrecer un cordero, una oveja, una paloma, o dependiendo el nivel económico o dependiendo del pecado, entonces ellos ofrecían y entonces al ofrecer esa actitud con perdón de corazón, el Señor perdonaba sus pecados. Pero para eso se requería un protocolo. Y el protocolo establecía que tenía que ser un ovejo de un año, que no tuviera tachas, que no tuviera manchas, bueno, y una cantidad de requisitos que era lo que requería el protocolo para que el oficio fuese perfecto. Entonces, esta manera de ilustración, cómo nosotros podemos aplicar, por ejemplo, lo que la escritura nos habla para no ir a entrar en un desvío de interpretación. Bueno, cuando nosotros llegamos al libro de Revelación y Apocalipsis nuevamente, ahora sí, nosotros vamos a leer Apocalipsis 12:17, y aquí hay una hermana que está aquí. Entonces, nosotros encontramos, y aquí lo silenciamos, nosotros encontramos aquí que dice Apocalipsis 12:17, que ya lo leímos, pero para a manera de aclaración, como introducción al tema, que es muy importante. Entonces dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cuál es esa mujer? Está hablando de una tipología, está hablando de un símbolo. ¿Qué método debemos aplicar aquí a esa mujer? No es una mujer literal, ya se refiere al remanente, a su pueblo. Entonces, el remanente que lidera con la verdad de los principios eternos y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. O sea, los que cada día siguen, porque un remanente está vivo, pero nosotros tenemos los días contados. Pero vienen otros que siguen el ministerio. La descendencia de ella, ¿cuáles? Los que guardan la Torá o los mandamientos de las tablas de piedra. Eso es lo que está diciendo aquí, los mandamientos de Dios, o sea, de Yahvé, lo que se estableció en el Sinaí. Y tienen el testimonio de Jesucristo, de Yeshua. Ahora, el testimonio es la vivencia que nosotros tenemos. Y el testimonio es la amplitud, como en este caso sería los estatutos o el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el testimonio? El testimonio de ese Cristo es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 10. Entonces, ya nosotros entramos aquí a esta parte, que es muy interesante, y encontramos en el libro, por ejemplo, en los tiempos de Mashiach, el Señor Jesucristo, de la Prija Dachada, cuando Él estuvo aquí en la tierra, encontramos, aquí referencié Juan 17, 1 al 52, hablando de la fiesta de Sucot. Jesús en la fiesta de Sucot de los tabernáculos. Dice, pero después, estoy tomando nada más un versículo, dos versículos, tres, cuatro versículos. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Aquí no dice cuál fiesta, pero la investigación muestra que está hablando de la fiesta de Sukkot.
no obstante, sino como en secreto, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decía, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, aquí da para un tema de pronto desarrollarlo más adelante acerca de las convocatorias. Pero aquí a esta parte ilustrativa que nosotros encontramos aquí, que la voy a colocar un poquito más pequeña, bien, para poderla ver mejor. Nosotros encontramos aquí que para poder interpretar el Mishkan, o sea, el santuario, ya, el tema del santuario, que es un tema relevante, y ya lo hemos dado en otras ocasiones, pero lo vamos a hablar desde otros lineamientos del alineamiento de los métodos. Encontramos que los métodos es el personaje central, el primer método es el personaje central que atraviesa todo, todo el santuario. Si nosotros preguntáramos aquí el personaje central, recordemos que 4 métodos: el primero, Jesucristo es el personaje central de toda escritura; el segundo, la Biblia es su propio intérprete; el tercero, las interpretaciones tienen contextualización, y si es profecía, tiene profecías hermanas o contextualización paralela o contemporánea, ¿verdad? Y el cuarto sería la simbología. Aquí en el santuario encontramos todos esos 4 métodos y encontramos las 4 dimensiones. ¿Cuál sería el primer método? Jesucristo es el personaje central de toda escritura. Aquí, el altar del sacrificio, ¿quién lo representa? El Mashiach, que murió por redimir al mundo. Es el primer paso. Si nosotros miramos los 7 pasos que encontramos aquí en el santuario, encontramos que el personaje central está en primer lugar. Los panes sin levadura, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El lavacro, él es el agua viva, ¿ya? Él es el que nos liberta, ¿ya? El bautismo o la inmersión en agua es precisamente una muerte es una resurrección de muerte a vida, que está representado aquí por el agua viva, que es el mismo Redentor. La menorá es precisamente el reflejo de Jesús en su perfección, guiada por la Ruach HaKodesh. Los panes de la proposición, que no se pueden confundir con los panes sin levadura. Aunque ambos eran sin levadura, realmente esto tiene una representación, y los panes sin levadura en la mesa de los panes que está hacia el norte. Este es el norte, este es el sur, aquí es el oriente, y esta parte de aquí es el occidente. Es decir, que la revelación, y esto lo vamos a agregar aquí, pero vamos a terminar primero, los 7 pasos. El primer paso, el altar de sacrificio, Él muere por nosotros. El segundo, los panes sin levadura, están representados porque es el pan sin levadura, sin pecado, que bajó a la tumba y descansó el Shabbat. El agua es el agua viva. Aquí la representación de la menorá por la Ruach HaKodesh, que lo vio a él en todo el procedimiento de redención. Aquí la menorá o el candelabro está hacia el sur. Y encontramos que en el norte está los panes, las 2 porciones de panes sin levadura, 6 panes y 6 penes, uno representando al Padre y otro al Hijo a su mano derecha, a la diestra del Padre, en el norte, ¿verdad? Aquí encontramos también al Hijo. Ahora, aquí encontramos el altar del incensario. Ya, estas son las oraciones de los santos al que intercede por nosotros. Y finalmente, el juez aquí, que está haciendo el juicio investigado por nosotros. Nosotros encontramos el personaje central. Ahora, ¿cómo nosotros podemos interpretar esto? Con la misma escritura. Cuando nosotros comenzamos a ver la contextualización de pasajes usando el segundo método, vamos a ubicar esta coordinación de interpretación de una manera más correcta y profética. Pero en este caso, debemos aplicar
el tercer método, y es que hay profecías contemporáneas que le encontramos aquí. ¿Qué profecía contemporánea se puede encontrar en el altar sacrificio, en los panes y así sucesivamente? Pero el cuarto método, que es toda la simbología que encontramos aquí, tenemos que aprender a descifrarla. ¿Qué simboliza el altar de sacrificio, los panes, el agua, el candelabro, los panes de la proposición, el altar del incensario? Recuerda que el incienso representa las oraciones de los santos, que representa, por ejemplo, el lugar santísimo, ya en el Kadosh Kadoshin, Kodesh Kadoshin, que representa aquí, por ejemplo, el propiciatorio, que representa, por ejemplo, las tablas de piedra, que representa la vara de Aarón, que representa, por ejemplo, el maná. Todo eso tiene una representación y cuando nosotros comenzamos a explicar detalladamente cada utensilio y cada poste, cada artículo que estaba dentro del santuario, todo está contextualizado con el plan de redención y tiene una simbología, porque habían 10 postes al frente, porque habían 20 a las partes laterales, ¿ya? Porque hay 3 pasos en el atrio y porque hay 3 en el lugar Kadosh, en el lugar santo, y por qué solamente hay un paso en el lugar santísimo. ¿Por qué solamente hay 7 pasos y no hay 8 o no hay 5? ¿Por qué razón? Toda esta simbología forma parte de un método que debemos saber manejar. Luego entramos a la parte de las dimensiones, aplicándolo aquí a un tema que es trascendental y que yo lo consideraría la columna vertebral de toda interpretación bíblica, porque aquí encontramos nosotros los 4 métodos y las 4 dimensiones, que también lo podemos encontrar en otra profecía, pero que aquí se aplica de una manera muy, muy precisa y que nos puede ayudar bastante incluso a la interpretación del santuario celestial. Encontramos que las dimensiones parte de una dimensión natural, ya lo hablamos, y nos lleva de lo conocido a lo desconocido, es decir, aquí se sacrificaba un cordero, era literal, Jesús vino literal a la tierra, y luego comienza entonces la parte histórica de su cumplimiento profético, para interpretar toda esta simbología de manera profética, y después de entender todo este plan de redención a través del santuario, entonces entraríamos a la cuarta dimensión, que es cómo vivimos esa experiencia y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Así que yo diría que en la homilética deberíamos nosotros emplear de pronto las 4 dimensiones en un sermón, llevar de la parte conocida a la parte histórica, luego la interpretación profética y ahora llevar a los feligreses a un cumplimiento espiritual de una relación íntima con el Señor Jesús. Esta es la parte introductoria. Ahora, cuando nosotros vamos aquí para poder entender la fase de la segunda dimensión, que es la parte cronológica en cualquier profecía, porque una profecía es una profecía que hay profecías de tiempo, y de hecho hay profecías que son de tiempo y hay profecías que no son de tiempo. Ahora, ¿cuáles son las profecías que son de tiempo? Las que marcan un tiempo, hasta 2300 tardes y mañana, esa es una profecía de tiempo. Otra profecía de tiempo, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Otra profecía, decimos, por ejemplo, 1260 días, 42 meses, porque está determinando un tiempo. Bienaventurado el que llega a 1335 días. ¿Ya? Entonces, son profecías de tiempo. Pero hay profecías que no son de tiempo. Hay profecías, decíamos en el inicio del tema, que hay 7 tipos de profecías en la Biblia, no hay más. Hay 7 tipos de profecías, no existen más. Pero esos 7 tipos de profecías están marcadas dentro de 4 métodos y 4 dimensiones. Hay profecías que son condicionales y hay profecías que no son condicionales. Pero alguien dice, no, es que las profecías todas son condicionales, porque están condicionadas a una obediencia. Sí, pero en la Biblia hay profecías que no son condicionales. Hermano Luis, pero ¿cómo así? Yo no he encontrado eso en la Escritura, que toda la profecía está condicionada a una obediencia. Sí, pero por ejemplo,
Una profecía condicional la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Es una profecía condicional o una promesa condicional, si lo quieren ver así. Vamos a ver qué es una profecía condicional. Éxodo 19, 5 nos dice así: ahora pues, si obedecieres mi voz, mi especial, dice, ahora pues, Éxodo 19, capítulo 19, verso 5, dice, ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardares mi pacto, ¿cuál pacto? El del arca del pacto, lo que está en la tabla de piedra. Ya nosotros sabemos cuál es el pacto. Y obedeciereis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando dice mía es toda la tierra, ¿qué significa eso? Yo soy el dueño de todo. Mía es la plata, mía es tu vida, mías son las tierras, los dineros, las propiedades, los animales. Cuando habla mía es la tierra, se refiere a todo lo que hay en la tierra. ¿Por qué? No, pero es que las vacas y los toros y la gallina y los peces no son tierra. ¿Pero de dónde salieron? De la tierra. Porque todo lo que el Señor creó en la tierra lo sacó de la tierra. Recuerden, Génesis 1:20 dice que el Señor le dijo a las aguas, germinen peces y aves de los cielos que vuelven en la ancha expansión en la ancha expansión de los cielos, en la ancha expansión de Raquía. Raquía es firmamento, o sea, donde vuelan las aves, en hebreo Raquía. Cielos, es decir, la apertura como tal, el firmamento se llama Raquía, pero cielos como tal se llama Shamaim, y en plural es Hashemaim. Entonces, el Señor dice, porque mía es que toda la tierra. Nosotros a veces andamos mendigándole a un empresario que nos dé trabajo. Y a veces si no nos da trabajo, nos toca trabajar el chaval, porque imagínense, mi familia no come, no tengo que pagar el arriendo. Ay, Dios mío, Señor, ¿qué hago yo? Y allí rueguele a ese Señor. Ay, Señor, tenga misericordia, mire que yo tengo hijos, tengo trabajo, yo no puedo trabajar el chaval. No, entonces no lo de trabajo. Bueno, pues entonces el Señor entenderá y pues, yo creo que voy a trabajar unos chaval unos días mientras tanto. Yo sé que más adelante de pronto el Señor lo toca y me da el chaval. Hermano, eso es como el que dice, bueno, yo tengo una necesidad de acostarme con una mujer, pero yo sé que no lo puedo hacer, pero estoy violando el mandamiento, pero lo voy a hacer por unos días, ya después no lo hago más y ya me arrepiento. No, nosotros tenemos que ser genuinos. O somos fríos o somos calientes, pero no están un día en la iglesia y otro día en la calle, otro día pecando y otro día pecando. Estamos con pecados no confesados, ¿ya? Hay unos pecados que se llaman maldiciones generacionales y que a veces se heredan hasta la tercera y cuarta generación. Nosotros debemos desarraigar todo eso. No estoy diciendo que no somos pecadores, todos somos pecadores, pero por el hecho de ser pecadores no significa que vamos a quedar todavía en el pecado. Entonces, nosotros a veces mendigamos, y dice el verso 5 hablando de la profecía condicional o de las promesas condicionales, porque recuerde que toda la escritura es profecía. Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, cuando dice sobre todos los pueblos, ¿a qué se refiere? El Señor quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. Pero en una empresa nosotros somos la cola, porque por encima de nosotros hay una cantidad de gente que nos dirige y hasta lo espiritual nos dirige. Y a veces no tenemos ni palabra para defender los principios eternos. Ustedes saben cuántos los ángeles se entristecen de ver un representante de los cielos mendigando el pan de cada día a un mundano. Y el Señor dice aquí en su palabra, vosotros si obedecieres mi pacto, o sea, si guardas mis mandamientos,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, hay empresarios grandes que no tienen temor de Dios y algunos dicen yo creo en Dios y todo eso, sí, claro que sí, pero realmente, ¿quién le permitió tener esa empresa? Ellos no reconocen, no, es que yo estudié en la universidad, tengo un doctorado, tengo una especialidad, tengo una maestría, y bueno, desde pequeño mis padres me enseñaron, y por eso hoy día tengo lo que tengo. Hoy tengo lo que tengo. O sea, están colocando al que le dio todo eso abajo. Y cuando viene un hijo de Dios, no le dan trabajo porque igual el chaval. Y eso le ocasiona pérdidas a la empresa, porque entonces se contagia a la empresa de que todos comiencen a guardar el chaval y eso no me conviene, no hay trabajo. Espera, listo, si le sirve con el chaval bien, trabajando, y si no, no. Hermano, nosotros tenemos que ser firmes como una roca, aunque se desplomen los cielos, tenemos que ser firmes. Y esto lo estoy hablando por si hay alguien que está haciendo eso, ¿verdad? Bueno, no sé de pronto sus debilidades, no juzgo, pero lo que quiero decir es que nosotros debemos mantenernos firmes. Y otro caso parecido, pues algo a colación para continuar con el tema, es que la escritura dice, el mandamiento de Shabbat dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y nosotros trabajamos ¿cuántos? El domingo el Shabbat vamos a la iglesia. Y como hay tanto trabajo en la iglesia, yo tengo que cantar, tengo que preparar los servicios. Entonces el domingo lo dedico para la familia. El lunes me voy de paseo y el martes sí voy a trabajar, pero el viernes ya comienzan los preparativos de Shabbat. Pregunto, ¿cuántos días trabajó? ¿Está cumpliendo el mandamiento o no lo está cumpliendo? ¿Lo está violando? ¿Está trabajando los 6 días? ¿O se está tomando la semana folclóricamente para hacer lo que nosotros queramos? Esto para reflexionar. ¿Por qué nosotros a veces llegamos a la iglesia y nos dormimos en la iglesia? ¿Por qué? Precisamente porque nuestros preparativos para Shabbat no están siendo protocolariamente bien organizados. Son las 9 de la noche, las 10 de la noche, 11 de la noche, estamos viendo un programa que no tiene nada que ver con las cosas del Señor. Y amanecemos con sueño y nos dormimos en la iglesia y después decimos, no, es que trabajé mucho. Entonces, casos como ese, pero aquí dice que mía es la tierra, o sea, que el Señor es el dueño de todo, ¿ya? Eso es una profecía que condicional. Pero si nosotros vamos a ver una profecía que no es condicional, ¿cuál sería esa profecía? ¿Quién me puede ayudar a mencionar una profecía que no tenga condiciones? ¿Quién me ayuda? Una profecía incondicional. Yo les voy a mencionar una. Dice, nosotros estamos esperando la profecía más impresionante de la historia, la venida del Salvador por su pueblo, para llevarnos a la Canaán celestial. La pregunta es la Así siguiente, ¿hay es. alguna condición para que Él venga? O sea, Él está condicionado para decir, no, mi condición para ir, no, Él viene cuando Él quiere. Nosotros no sabemos ni Mm, el día ni la hora. O sea, es una profecía incondicional. Nosotros no vamos a colocar condiciones al Señor para que Él venga, pero una profecía. Entonces, las profecías, hay profecías condicionales, hay profecías incondicionales, hay profecías astronómicas. Alguna hermana quería opinar, ¿verdad? Escuché algo por ahí que quería opinar, ¿verdad? No, hermano Luis, todo está bien. Es que el que ha de venir vendrá sin condiciones. Esa, el que ha de venir viene Gracias. y nosotros le podemos colocar fechas. Ustedes se dan cuenta que ahorita están colocando fechas, fechas y fechas y fechas, y ya le tienen no solamente el año, sino el mes, el día y la hora. Claro que sí, el Señor tiene un año, un día, un mes y una hora, pero eso no lo colocamos nosotros. Eso lo sabe Él. Nosotros no podemos colocarle una condición al Señor para su venida. No, lo que pasa es que mi familia está pasando hambre. Lo que pasa es que esta vida está muy difícil. Señor, ya no hay comida. Los transgénicos se están metiendo a la casa. Bueno, váyase para el campo.
Allá no hay transgénico, cultiva su propia agricultura. Ya lo que pasa es que uno ya no tiene ni que comer, ya, entonces comenzamos a comer cerdo, pero no hay más que comer. Entonces, Señor, ven, Señor Jesús, ya no aguanto más. Ven, o sea, estamos diciendo, Señor, aparézcase, Señor, pero tengo que ser ya porque yo ya no resisto más a este mundo. No, nosotros no podemos colocarle condiciones al Señor para su venida. Él tiene un día, un año, un mes, un día y una hora en que va a venir. Así usted haga lo que sea, así se revuelque, grite, algo, o sea, el Señor viene en la misma fecha. Ya, punto, no sabemos. Entonces, existen profecías que condicionales, pero condicionadas a nuestra condición espiritual. Pero hay profecías incondicionales. Nosotros meditamos, estamos hablando de los métodos, ¿verdad? Y las dimensiones. ¿Cómo nosotros manejar? A veces nosotros pensamos que todas las profecías son iguales. No. Hay profecías de tiempo. Hay profecías que no son de tiempo. Ya mencionamos. Hay profecías naturales. Ya, ¿cuáles son las profecías naturales? De la naturaleza. La palabra lo dice. Terremotos. Ya. ¿Qué más hay? Maremotos. Todo lo que se presenta en la naturaleza está profetizado en la Biblia. Y esos son profecías naturales de este planeta. Pero existen también las profecías astronómicas que nos marcan el tiempo, que es el esman del tiempo medible en hebreo. Esman es tiempo medible, ¿ya? Y Olam es tiempo no medible, el tiempo del universo, del espacio infinito, es el Olam. Por eso también el Señor, el creador del universo, Yahweh, recibe el título de Olam, porque él es el Olam del infinito. Las profecías astronómicas están enmarcadas por qué. El Génesis en la creación lo estableció claramente. ¿Quién marca las estaciones? La Tierra y el Sol. ¿Quién marca los meses lunares? La Luna. Entonces, la Luna, la Tierra, el Sol y las estrellas enmarcan las profecías astronómicas. Un eclipse es una profecía astronómica, pero nosotros a veces todavía no manejamos esas dimensiones astronómicas de profecías. Nos queda grande, nos queda grande esas dimensiones astronómicas. Las dimensiones astronómicas están para, por ejemplo, la estrella del oriente que bajó y cuando Mashiach nació allí vinieron los magos, que realmente está mal traducido, y una estrella los vio. Esa es una profecía que astronómica. Los eclipses. ¿Qué dice Joel? 2:28 en adelante, 29 hasta el 31. En aquel tiempo el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Dice Mateo 24 también. Esas son profecías que astronómicas. Entonces, toda esta serie de profecías debemos enmarcarla desde un contexto de dimensiones, de un contexto de métodos para poder interpretarlo. A veces nosotros estamos interpretando una profecía y la colocamos en el pasado, o lo colocamos en el tiempo de Nabucodonosor con realmente una profecía que apenas está cumpliendo. La profecía del rey Nabucodonosor, del sueño, para seguir ilustrando las partes de los métodos, nosotros encontramos aquí en la profecía de Nabucodonosor que tuvo un sueño. Pero ese sueño de Nabucodonosor tiene un enmarque histórico, o sea, cronológico, tiene varias etapas. Nabucodonosor ve una cabeza de oro. Ahora, yo le pregunto, recuerde que toda profecía tiene 4 dimensiones. ¿Y la primera dimensión cuál es? ¿Quién me recuerda cuál es la primera dimensión? La primera dimensión es la dimensión natural, lo tangible, lo conocido. Al Señor le Y presenta Jesucristo, una profecía, un sueño a Nabucodonosor con algo que él conocía, para llevar de lo conocido a lo desconocido. Yo le pregunto, ¿Nabucodonosor conocía el oro? ¿Conocía el oro? Claro. En ese tiempo los grandes imperios estaban llenos de oro, recolectaban, no,
no eran kilitos de oro, era embarcación llena de oro. Tanto así que construyó una estatua de 60 codos de altura por 6 codos de ancho. Y los codos no eran como los de nosotros, eran codos grandes. Así que era una estatua grandísima y la construyó en oro, había mucho oro. Así que él conocía el oro. Ahora, la profecía y la historia cuentan que el sueño le mostró que había una estatua que tenía 4 metales. Y la pregunta es, ¿Nabucodonosor entendió la profecía? Pues sí la entendió, porque cuando Daniel le dijo, oh, oh mi rey, viste que esa estatua tenía una cabeza de oro, el pecho de plata, el lienzo de bronce y las piernas de hierro, mezclada con barro. Pues yo te digo que tú, oh rey, es la cabeza de oro. ¿Y qué hizo el rey? Ah, yo soy la cabeza de oro. Ah, pero yo voy a tener un periodo de tiempo, y después viene plata, y después viene bronce, y después viene barro. No, yo voy a construir. Y ustedes ven que en el siguiente capítulo, más adelante, narra que él construyó una estatua de oro, porque él quería hacer oro todo hasta el final. O sea, él no quería morirse, él quería estar hasta los finales de los tiempos, porque él quería hacer oro, la cabeza, el pecho, el viento y los pies y el barro. Todo lo hizo de oro. Esto es impresionante. Cuando nosotros vemos que realmente las profecías, o el caso, colocarte referencia a la profecía de Nabucodonosor, del sueño que tuvo, de la estatua con sus 4 metales, tenía un orden cronológico. Pero el Señor lo llevó de lo literal, de lo literal. Dijo, ¿qué soñaste? Yo no me acuerdo. Pues recuérdenme, llamó a astrólogos, sabios, adivinos, y terminaron muertos porque ninguno adivinó. Ninguno le puede revelar el sueño, pero Daniel, cuando le recibe la revelación del cielo y se la transmite a Nabucodonosor, él le dice, la estatua de oro es la historia, la cabeza de oro es tu imperio, y lo diriges tú, rey, es la cabeza de oro. Pero después de ti, ¿está hablando de qué? Del segundo, de la segunda dimensión. Está hablando de la historia, de la cronología, del cumplimiento profético. Pero después de ti vendrá otro rey, otro imperio, que será menor que tú y por eso está de plata. Y después de ese vendrá otro, porque el que se sucede también desaparecerá. Y vendrá otro que será de bronce, y después vendrá otro que será de hierro. Así como los valores son menores, así se va desvalorizando en la jerarquía de poder. Y además será mezclado con barro. Pero, oh mi rey, dice por ahí por el versículo 44 de adelante, pero es aquí que yo vi de una montaña salir una roca que vino y destruyó el oro, la plata, el bronce, el hierro y destruyó la imagen. ¿Ustedes creen que Nabucodonosor no entendió? Claro que sí. Le estaba hablando de la historia de un cumplimiento profético. Ahora le dice, oh rey, ¿qué vas a hacer? Arrepiéntete, conviértete al Señor, entienda lo que se viene. El Señor te da el privilegio de ser oro, pero algún día no será oro, serás tierra, porque vas a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir o no? Y él reconoció cuando le época de los fue a los leones, dijo, solamente el Dios de los cielos podría hacer esto. Algunos dicen que no, con nosotros se salvó. Ahora, ¿qué quiero explicar con esto? Las dimensiones. Toda profecía tiene 4 métodos y 4 dimensiones. Los hebreos en el horno de fuego. Si nos buscamos por el lado de los métodos, busquemos el personaje central. Cuando el rey miró allá en el fuego que no se quemaban, dije, ¿qué es esto tan extraño? Que metimos 3 y ahora hay 4. Y veo uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién era? El personaje central. Está el método. Entonces, esta parte ya no como introductora, sino ya más explicativa con pasajes bíblicos, ya el tiempo se nos agotó, es lo que nosotros queremos ver. Nosotros tenemos aquí para el tema de mañana, tenemos cómo explicar el santuario con sus dimensiones y sus métodos
a través de la historia en el cumplimiento profético de las convocatorias. Entonces, ya para cerrar esto, quiero adelantar algo sobre el tema de mañana, y es la continuación de la explicación de hoy, resumiendo un poco más sobre el santuario, pero nos vamos a ver, vamos a ilustrar con ejemplos lo que realmente es un método de interpretación y lo que es una dimensión. Entonces aquí encontramos nosotros que las fiestas, nosotros hablamos de las fiestas espirituales, pero si nosotros no conocemos lo literal, ¿cómo vamos a interpretar lo espiritual? Y vuelvo al tema que mencioné en una conversación anterior. Jesús y Nicodemo. ¿Cómo puedo entrar yo en el vientre de mi madre siendo viejo? Y dice, si no conoce lo natural, mucho menos va a conocer lo espiritual. Usted está hablando en lo natural y no ha entrado en la dimensión espiritual. Más si te hablo de lo espiritual no vas a entender nada, le dijo Jesús. Y es cuando él le menciona, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y ahora está en el cielo. Y él estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo quedó listo, porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y ahora está en el cielo. Y Mashiach estaba en la tierra. Eso es una dimensión espiritual. Pero nosotros debemos comenzar, ¿cómo no? Aceptando la muerte de Jesús, haciendo la inmersión por agua, para entrar en dimensiones de la menorá, en la guía del Espíritu Santo, con la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, y entonces entrar en el triángulo de la santificación, para que cuando Él nos llame en el juicio podamos ser aptos por misericordia, porque no somos merecedores del reino de los cielos, por misericordia somos salvos, y podamos ser inscritos en el libro de la vida para siempre. Entonces, las dimensiones son importantes. Si nosotros manejáramos estos métodos y estas dimensiones y lo aplicáramos correctamente, no existirían religiones en el mundo. Todo el mundo estaría guardando el Shabbat. Todo el mundo sería vegetariano. Nadie anhelaría vivir en una ciudad llena y contaminada de ladrones, de, de virus, de enfermedades. Las clínicas están llenas de enfermos. ¿Y cuál es la respuesta de los empresarios? No, hay que aplicar un seguro de vida. Y entonces vienen las EPS, vienen las grandes empresas de seguro. Las ciudades están llenas de farmacias. Las clínicas están llenas de enfermos. ¿Y cuál es la protección? Un seguro, porque cree que el seguro no le va a dejar morir. Los médicos de hoy en día y los especialistas demandan tratamientos temporales, o sea, calmantes. Y nosotros tenemos todo el potencial de ser cabeza y no cola. Y dirigir a un mundo que está moribundo de enfermedades, de crisis, de guerrillas, de problemas, de circunstancias, problemas en los hogares, como a mí me pasó, circunstancias de todas partes, pero acudimos a todas partes menos al que nos resuelve los problemas, al personaje central. Si nosotros vamos al número uno, todos los problemas nos serán arreglados. Y con esto termino la temática de hoy para enfocar la introducción de mañana, y es cómo podríamos nosotros aplicar los 7 pasos del santuario en relación con las 7 convocatorias de manera literal, de manera histórica, cumplimiento profético, y cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida espiritual a fiestas, nuestra vida espiritual. Bueno, porque a veces nosotros decimos porque nuestra paz que es Cristo, sí, pero nosotros solamente a veces somos expertos en explicar la dimensión tercera del cumplimiento profético en la historia en Yom Kippur, 1844. Eso es lo que sabemos nosotros a veces hablar. Ya.
Pero si yo les preguntara, por ejemplo, ¿dónde se cumplió los panes de la proposición en la historia? ¿En qué acontecimiento histórico se cumplió? No sabemos. Preguntamos en qué parte de la historia se cumplió la menorá en la profecía histórica, en el Pentecostés. ¿En qué momento se está cumpliendo el altar del incensario en la historia? En 1844, en Yom Kippur, porque el altar del incensario es Yom Kippur. No, porque es el lugar santísimo, sí. En el lugar santísimo inició el Señor su proceso de investigación del juicio en 1844, pero nosotros no estamos allá en el lugar santísimo. Estamos en el altar del incensario esperando pasar a la eternidad o no pasar. ¿Ya? Escritos en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Entonces, obedeciendo lo que está en el lugar santísimo. Entonces, Yom Kippur, sí. Entonces, ¿cómo se cumplió cada uno de estos pasos en la historia? Ahora, ¿cómo se cumple mi vida en la cuarta dimensión? ¿Cómo se está cumpliendo en mi vida, por ejemplo, el sacrificio del Mashiach? ¿Lo acepté correctamente? Segundo paso, ¿he dejado la vieja levadura? Ya no soy, ya soy matzot, o sea, ya soy pan sin levadura, o todavía tengo una mezcla de levadura con pan divino. O sea, todavía soy agua tibia, que no soy frío ni soy caliente. Tercer paso, realmente he nacido de nuevo en el bautismo, en la inmersión del agua. Ya soy una nueva criatura, hice un pacto de inmersión, dejando todo mi pasado, haciendo un techubá de 180 grados, un giro de 180 grados y volver, ¿de dónde? Del oriente al occidente, o sea, de aquí, del altar del sacrificio al oriente, al occidente, que es el lugar santísimo, he hecho un techubá correctamente. ¿Realmente estoy siendo inspirado y dirigido por el Espíritu Santo después del bautismo, después de hacer ese pacto con el Señor? ¿O estamos tambaleando todavía entre el mundo y las tinieblas, entre lo celestial y lo mundano? ¿Realmente estamos estudiando la palabra del Señor? Quinto paso, estamos estudiando la palabra del Señor con la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, todas estas partes nos ayudan a nosotros a comprender que realmente nosotros debemos, y vamos aquí a abrirlo otro poquitico para terminar. Entonces, la pregunta es, el altar del incensario, ¿realmente estamos orando correctamente? ¿Estamos diezmando el día en oración? Si nosotros diezmáramos el día en oración, nos equivaldría a orar 2 horas y pico diarias. A veces llevamos 3 minutos orando y ya estamos cansados. Realmente, en el séptimo paso, estamos obedeciendo la Torá. Estamos realmente con una mente limpia o en una mente pecaminosa. Esto para reflexionar. Bueno, entonces mañana continuaremos con los métodos y las dimensiones aplicándolos en diferentes profecías. Y lo vamos a aplicar mañana en el santuario con relación al plan de redención y al plan de las convocatorias en el plan de redención. ¿Qué tiene que ver las 7 convocatorias en nuestra vida espiritual? Hoy. Amén. Bueno, muchas gracias, el Amén. Señor les bendiga y esperamos vernos en el próximo tema sobre los 4 métodos y las 4 dimensiones. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día hermoso, gracias por usarme como tu instrumento. No me lo sé todo, a veces soy alumno, a veces soy maestro, pero seguimos, Señor, en las pisadas, siguiendo las huellas del Redentor para que un día podamos gozarnos contigo por toda la eternidad. Oramos por este grupo, por nuestro líder, el ministro Oscar Muñoz, un gran guerrero, lo admiro mucho y pido, Señor, sabiduría e inteligencia para él y para todo el grupo, en el nombre de Yahshua, te lo pedimos con la dirección de tu Kodesh. Amén, amén y amén.